Siempre me pedían dinero, hasta que dije, basta. Hola a todos, mi nombre es Carmen. Tengo 62 años y vivo en una pequeña y tranquila ciudad donde el sol parece detenerse en las tardes de domingo. Durante gran parte de mi vida, pensé que el amor de una madre se medía por cuánto estaba dispuesta a sacrificar, no solo en tiempo y cuidados, sino también en cada centavo que lograba ahorrar con el sudor de mi frente. Trabajé durante más de 30 años como enfermera, viendo pasar la vida entre pasillos de hospital y turnos dobles, todo con un solo objetivo: que a mis hijos, Ricardo y Beatriz, nunca les faltara nada. Pero a veces el deseo de proteger a quienes amas se convierte en una trampa silenciosa, una que tú misma vas construyendo sin darte cuenta, hasta que un día te despiertas y descubres que te has convertido en un cajero automático para las personas que más quieres. Antes de continuar con mi historia y contarte cómo logré salir de este círculo de manipulación, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas palabras de reflexión. Mi historia de decir basta no empezó con un grito, sino con un silencio en mi cuenta bancaria y un ruido constante en mi teléfono. Todo comenzó de manera muy gradual, como esas grietas que aparecen en las paredes y que uno decide ignorar pensando que no son nada grave. Ricardo, mi hijo mayor, siempre fue un hombre de grandes ideas. El problema es que esas ideas siempre necesitaban un empujoncito financiero. Un día era una inversión en una aplicación que iba a cambiar el mundo, otro día una oportunidad única para importar productos que nadie más tenía, y yo, con ese instinto maternal que a veces nos ciega, le entregaba mis ahorros. «Es solo por esta vez, mamá, te lo devuelvo el mes que viene con intereses», me decía con una sonrisa que yo quería creer que era de gratitud, pero que con el tiempo aprendí que era de cálculo. Por otro lado estaba Beatriz. Ella no pedía para negocios, ella pedía para emergencias. Que si el coche se había averiado, que si la escuela de mis nietos había subido la cuota, que si tenía una deuda de tarjeta que no la dejaba dormir. Cada vez que el teléfono vibraba con un mensaje suyo, mi corazón se detenía por un segundo, igual que le pasaba a Margarita en su historia. «Mamá, ¿podemos hablar?», era la frase que precedía al vacío en mi bolsillo. Durante años viví en un estado de alerta constante. Mi propia vida, mis necesidades de mujer jubilada que ya empezaba a sentir el peso de los años en los huesos, quedaron en un segundo plano. Dejé de comprarme ropa, dejé de salir a desayunar con mis amigas de la parroquia, y lo más doloroso, empecé a descuidar mi propia salud porque sentía que ese dinero les hacía más falta a ellos. Recuerdo una tarde de jueves, hace apenas un año. Hacía un calor sufocante. Yo estaba sentada en mi sala tratando de hacer cuentas. Mi refrigerador hacía un ruido extraño, señal de que estaba a punto de expirar, y el techo de la cocina tenía una mancha de humedad que crecía día con día. Tenía guardados exactamente 10,000 pesos para esas reparaciones. Eran mis últimos ahorros de la liquidación. De pronto sonó el timbre. Era Ricardo. No venía solo. Traía a su esposa y a mis 2 nietos. Por un momento mi corazón se iluminó. «Qué detalle que vengan a verme», pensé. Pero la alegría duró lo que tarda en enfriarse una taza de café. «Mamá», dijo Ricardo mientras evitaba mirarme a los ojos, «estamos en un aprieto. Salió una oportunidad de un viaje de negocios a la Ciudad de México y necesito cubrir los viáticos. Si no voy, perderé el contrato del año. Sé que tienes algo guardado». Sentí un nudo en el estómago, un miedo visceral similar al que describe La Fuente cuando presiente que algo no está bien. Miré a mi alrededor, mi casa se caía a pedazos, mis zapatos estaban gastados, y mi hijo, vestido de marca nueva, me pedía mis últimos ahorros para un viaje de negocios que yo sabía en el fondo terminaría en nada. «Hijo», balbucié, «necesito ese dinero para el refrigerador y el techo». «Ay, mamá», intervino su esposa con un tono que pretendía ser dulce, pero que escondía una frialdad calculadora. «No seas egoísta. El techo puede esperar, pero el futuro de tus nietos depende de este negocio. ¿Acaso no nos quieres?». Esa frase, «¿acaso no nos quieres?», fue como un puñetazo. Es la herramienta favorita de los manipuladores, hacerte sentir que tu valor de madre depende de tu capacidad de entrega económica. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi nuera daban vueltas en mi cabeza. Me sentía pequeña, insignificante, como si mi única función en este mundo fuera ser el soporte financiero de adultos que no querían hacerse responsables de sus vidas. El día siguiente recibí una llamada de Beatriz. «Mamá, me enteré de que Ricardo fue a verte. No le vayas a dar nada.
porque yo necesito pagar la inscripción de los niños y me urge más. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. No era solo el dinero, era la falta total de respeto hacia mi persona. Me veían como un botín de guerra, como una propiedad que debían repartirse antes de que se acabara. Me sentí como alguien perdido en el desierto, buscando una gota de afecto y encontrando solo interés. Busqué consuelo en mi amiga de toda la vida, Rosa. Ella me escuchó en silencio mientras yo lloraba sobre una mesa de formica en una pequeña cafetería, muy parecido a como María escuchaba a Margarita. Rosa, que había pasado por algo similar con un esposo controlador, me tomó de las manos y me dijo algo que cambió mi perspectiva. Carmen, a veces necesitamos ver a las personas que amamos ser lastimadas por la realidad para entender que nosotros también estamos siendo lastimados por nuestra propia permisividad. Esas palabras fueron mi despertar. Comprendí que el amor de mis hijos se había transformado en una posesión, en un control absoluto sobre mi tranquilidad. Decidí que el martes siguiente, el día que ambos habían acordado ir a mi casa para arreglar lo del dinero, sería el día de mi liberación. Me preparé como si fuera una batalla. Me puse mi vestido favorito, el que guardaba para ocasiones especiales, y me maquillé para ocultar las ojeras de tantas noches de angustia. Cuando llegaron, los recibí en el comedor. Había preparado té, pero no para agasajarlos, sino para mantener mis manos ocupadas y que no me temblaran. Ricardo empezó primero, con su discurso ensayado sobre el progreso y las inversiones. Beatriz lo interrumpió hablando de sus urgencias. Ambos empezaron a discutir frente a mí, como si yo no estuviera presente, como si mi voluntad no contara. «Basta», dije. Mi voz no fue un grito, pero tuvo una firmeza que los dejó mudos. Nunca me habían escuchado hablar así. «Mamá, no te pongas así. Es por tu bien», empezó Ricardo, usando esa táctica de manipulación donde te hacen creer que ellos saben mejor lo que necesitas. «No, Ricardo, no es por mi bien, es por su comodidad. He decidido que no voy a darles ni un peso más, ni hoy, ni el mes que viene, ni nunca». Sentí que el aire regresó a mis pulmones mientras lo decía. La reacción fue inmediata y dolorosa, tal como me advirtió Rosa. Pasaron de la sorpresa a la indignación y luego al ataque personal. «Eres un egoísta, después de todo lo que hemos hecho por ti, te estás volviendo loca, seguro que tus amigas te están lavando el cerebro». Usaron cada una de esas frases que los abusadores emocionales utilizan para hacerte dudar de tu propia cordura. «Pueden decir lo que quieran», respondí, manteniendo la calma que me daba la certeza de estar haciendo lo correcto. «Pero mi dinero es el fruto de mis años de trabajo, y lo voy a usar para arreglar mi casa y para mi vejez. Si me quieren por quien soy, aquí estaré. Si me quieren por lo que tengo en el banco, entonces ya me perdieron». Se fueron furiosos, lanzando amenazas veladas de que no volvería a ver a mis nietos. Esa fue la parte más difícil. El chantaje afectivo con los nietos es el arma más cruel que una madre puede usar contra su hijo. Pasé meses de soledad. El teléfono dejó de sonar. Ricardo y Beatriz me aplicaron la ley del hielo, ese alejamiento silencioso que tanto duele. Hubo noches en las que estuve a punto de ceder, de llamarlos y pedirles perdón por ser tan dura, pero recordaba las palabras de Rosa y las marcas que el estrés había dejado en mi salud. Durante ese tiempo, aproveché para reconstruir mi vida. Arreglé el techo, compré un refrigerador nuevo que no hacía ruidos extraños y, sobre todo, volví a salir con mis amigas. Empecé a sentirme dueña de mi propia existencia otra vez, recuperando mi voz y mi fuerza. Un día, después de 6 meses de silencio, Beatriz apareció en mi puerta. No traía una lista de deudas, traía una tarta y los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, perdóname», me dijo. «Julián, mi esposo, y yo nos peleamos porque él contaba con tu dinero para sus deudas de juego. Cuando dijiste que no, todo se desmoronó, y me di cuenta de que él solo estaba conmigo por lo que yo podía sacarte a ti». La abracé, no con la debilidad de antes, sino con la fuerza de una madre que ha puesto límites. Beatriz había tenido que pasar por su propio infierno para encontrar el camino de regreso a casa. Ricardo tardó un poco más, pero al ver que su hermana ya no obtenía nada y que yo no cedía, finalmente tuvo que buscar un trabajo estable. Hoy mi relación con ellos es distinta. No es perfecta, porque algunas cicatrices nunca desaparecen del todo, pero es real. Ahora saben que no es una frase completa, y que mi amor no se compra ni se vende. Aprendí que el amor verdadero no encarcela, no controla, y sobre todo no te hace sentir menos. El amor verdadero respeta la dignidad de la otra persona. He recuperado a mis hijos, pero de una manera sana, y lo más importante, me he recuperado a mí misma.
He pasado por el fuego de la manipulación familiar y he salido fortalecida. Ahora sé que nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia, para escapar de las sombras del chantaje emocional y caminar hacia la luz de la propia libertad. Te dejo ahora con otras 2 historias del canal que te ayudarán a entender mejor la importancia de valorarte a ti misma. Hasta la próxima.